Para los antiguos egipcios, el azul era un color muy importante. Se asociaba con el cielo y el río Nilo, y por lo tanto llegó a representar el universo, la creación y la fertilidad. Sin embargo, en la antigüedad, solo se utilizaban como pigmentos los colores de la tierra, colores proporcionados por la superficie del suelo, ya que los artistas egipcios no podían obtener fácilmente el azul. De hecho, la única fuente natural de azul era el raro y costoso mineral lapislázuli, que se extraía en lo que hoy es Afganistán. Sin embargo, alrededor del 2600 a.C., el azul egipcio entra en los registros históricos y el uso del pigmento se extendió gradualmente por todo el mundo antiguo hasta Mesopotamia y el Imperio Romano antes de perderse aparentemente en la Edad Oscura. Ya sea que su descubrimiento se haya producido por diseño o por casualidad, la síntesis del azul egipcio fue un logro realmente impresionante. Lograr el control de temperatura necesario para una reacción exitosa habría sido un gran desafío, como también lo sería la correcta adición de oxígeno. Otro testimonio de la habilidad de los químicos egipcios es la consistencia del pigmento a lo largo de la historia. La composición en obras de arte como la mastaba, tumbas, de Mereruca, del Imperio Antiguo, 2600 a 2100 a.C., es casi exactamente la misma que la encontrada en un ataúd de momia que data del periodo grecorromano, 330 a.C. a 400 después de Cristo, y hay otros ejemplos datados entre estos dos que muestran composiciones similares. Por lo tanto, el color azul tenía un significado muy especial y profundo en el antiguo Egipto, tanto en el contexto religioso como en el cotidiano. Veamos algunos de los aspectos clave. El azul estaba estrechamente asociado con varios dioses egipcios, en particular Amón y Ra, que eran figuras prominentes en la religión egipcia. El azul simbolizaba los cielos y el agua, ambos elementos esenciales en la mitología egipcia. Representaba la vida, la fertilidad y la regeneración. El azul tenía un significado cósmico. Los egipcios creían que el cielo nocturno era un mar de agua cósmica en el que navegaban los dioses, y el azul representaba esta vasta extensión celestial. En las tumbas, el azul se utilizaba para decorar sarcófagos y otros elementos funerarios, con la esperanza de asegurar un paso seguro y próspero al más allá. Lamentablemente, no queda ninguna receta egipcia para el pigmento, pero Vitruvio, un escritor romano del siglo I a.C., afirmó que los ingredientes eran arena, cobre, de un mineral como la azurita o la malaquita, y natrón, una mezcla natural de compuestos de sodio, incluido el carbonato de sodio. El descubrimiento de que el azul egipcio muestra una fuerte luminiscencia en el infrarrojo cercano, ha abierto el camino para que los químicos exploten sus propiedades de maneras que sus descubridores originales nunca podrían haber imaginado. El azul egipcio también representa una alternativa atractiva a los costosos compuestos lantánidos que se utilizan actualmente en las tintas de seguridad. En conclusión, el color azul en el antiguo Egipto no solo era estéticamente valorado, sino que tenía un profundo significado simbólico relacionado con la religión, la cosmología y las creencias sobre la vida y la muerte.